a la 1:30 y otros tienen clases a las 4. ¿Puede ser acá el caso? Sí, sí. Bueno, semana que viene les voy a llevar un cuestionario de respiratorio para que lo vayan acompañando, lo vayan haciendo, que vayan sacando dudas. No lo subo a la plataforma esto para nosotros, para un estudio de ustedes, nada más. También les quiero decir que estudien toda la materia como si fuese una sola. Es decir, estudien respiratorio junto con imágenes y estudien respiratorio junto con farmacología y traten de unificar el estudio, ¿sí? Acorten tiempos y hagan con que el tiempo de ustedes sean mejor aprovechados, ¿sí? No pierdan tiempo estudiando las cosas separados porque al final de cuentas el conocimiento es uno solo. Entonces, primero estudien clínica, después cuando vayan a estudiar antibióticos en farmacología, agreguen este conocimiento junto con clínica e imagen junto con clínica y tengan una cosa sola, ¿sí? Va a ser más fácil de esta manera. La clase de hoy vamos a ver un poquito de derrame pleural, empiema, tumores de pleura y pleuritis seca. Entonces vamos a empezar con pleuritis seca. Es decir, entonces, que cuando hablamos de pleuritis estamos hablando de una inflamación de la pleura que generalmente tiene un fondo infeccioso, ¿sí? Entonces, el fondo infeccioso generalmente viene de un paciente con un cuadro gripal previo y generalmente es cuadro gripal con un catarro de vía aérea superior generalmente causado por los virus eco y Coxsackie, ¿sí? Los virus sincicial respiratorio, otros virus que causan rinorrea y estos virus así un poco más simples, muy raras veces pasan la barrera de filtraje del trato respiratorio superior, ¿sí? Porque son autolimitados. Ahora, virus un poco más resistentes a esto, que pueden llegar a descender hacia los pulmones, pueden generar una pleuritis seca y los más comunes son el virus eco y Coxsackie, ¿sí? Tengan en consideración algo, los procesos inflamatorios pleurales pueden ser que causen la pleuritis seca propiamente dicho, o también pueden causar las pleuritis semifibриnosas o las pleuritis purulentas, ¿sí? Lo que nos vamos a detener ahora en la pleuritis seca, por supuesto, en donde lo que van a ver es que si pudiésemos hacer una punción del líquido, sería un líquido un poco más amarillento, ceroso, ¿sí? No purulento, ceroso, y tiene un aspecto de trasudado, por supuesto. La cantidad de este líquido es una muy poca cantidad, no genera tanto derrame pleural, por lo tanto no es un derrame pleural. Lo que genera esta pleuritis por justamente los factores de inflamación que generan, porque son virales, las interleuquinas y los factores de necrosis tumoral alfa que circundan, que son mediadores inflamatorios de esta inflamación primaria, son los que causan entonces todos los cuadros clínicos que vamos a ver enseguida. Generalmente causa, paciente tiene tos reiterada, es una tos seca, irritativa, ¿sí? Un dolor pleurítico que ustedes conocen como dolor en puntada de costado, similar al dolor de la neumonía, pero no es una neumonía, ¿sí? Tiene un dolor que realmente es irradiado a hombros, al cuello, abdomen. Por dolor, el paciente disminuye su complacencia y elastancia respiratoria, por lo tanto la respiración tiende a ser un poquito más torácica, más superficial. Aparte está más taquipneico y empeora justamente por el dolor cuando hace una inspiración profunda y cuando tos. Entonces, estas son las características de un paciente con una pleuritis seca. El diagnóstico es clínico e imaginológico, es decir que en la auscultación, lo que ustedes van a auscultar generalmente es un frote pleurítico, y en la placa lo que puede llegar a pasar es que ven una línea un poco más espesa en la pleura, ¿sí? Que determina un punto inflamatorio. Es
Para ustedes que están empezando ahora una pleuritis seca en la placa, es un poco más complicada de verla porque justamente los ojos todavía no están entrenados. Pero no se preocupen que tenemos un año para que ustedes entrenen esto y si no, tenemos el 2026 también. Lo pueden recursar otra vez y lo vemos ahí enseguida. ¿Qué les parece? No, no. No, por No. favor. Bien. Bueno, las otras pleuritis, que son las pleuritis un poco más purulentas y semifibrinosas, tienen que ver más con la presencia bacteriana y tiene que ver con un tipo de líquido un poco más turbio, un poco más purulento, por lo tanto ya no es el caso lo que vamos a ver acá. Por supuesto que el tratamiento de la pleuritis seca es un tratamiento antitérmico porque tiene fiebre, tratamiento analgésico, pueden elegir un analgésico y antitérmico que le pueda ayudar a ambas cosas. El paracetamol o ibuprofeno ayuda bien. El paracetamol lo puede dar de 1 gramo a cada 12 horas, el ibuprofeno de 600 a cada 8 horas, sirven, ¿sí? Con esto bajan los síntomas. Por supuesto, un reposo, porque el paciente tiene dolor, tiene taquicardia, mejor que esté acostadito por lo menos 4 o 5 días en su casa. No está indicado los antitusígenos porque justamente queremos que el cuerpo elimine esta bacteria, perdón, este virus. Darle antitusígeno a estos pacientes implica inhibir la tos y por lo tanto ayudaríamos a la proliferación viral y no la expulsión del cuerpo. Por lo tanto, se reserva los antitusígenos para otras ocasiones, no en este caso. ¿Sí? Tratamiento sintomático. Sí. No escuché, ¿era antitérmico y qué? Analgésico. Ah, ok. ¿Y puedo dar en este caso expectorante para que el paciente... No va a ayudar mucho, no va a ayudar mucho, pero le pueden dar un expectorante, le pueden dar clorhidrato de bromexina, ¿sí? Le va a ayudar un poquito a que elimine un poco la secreción y a veces también le puede hacer algunas nebulizaciones con solución fisiológica para ayudar un poco a fluidificar y a humidificar la vía aérea respiratoria y listo. ¿Ok? No mucho más que esto, tratamiento sintomático, pacientes inmunocompetentes se cura rapidito. Ahora, cuestión de derrames pleurales. Para entender lo que es el derrame pleural, vamos a entender cómo es la circulación linfática general. Generalmente se producen mucha cantidad de líquido pleural por día, superiores a 200 mililitros al día, mucho más, pero que circulan por ahí, todo su drenaje se elimina a través del sistema linfático, entra a la vena ácigos y después el retorno venoso hacia la cavidad derecha, ¿sí? Bueno, en el caso de que se haya una acumulación que supere los 20 mililitros por día de líquido pleural entre ambas hojas parietal y visceral del pulmón, de la pleura, perdón, mejor dicho, entonces decimos que va a haber un derrame pleural. Es un acúmulo de líquido que superen los 20 mililitros por día. Es normal que pueda circular esto, que se quede un poco menos de líquido, porque un espacio virtual con un líquido entre ambas partes pleurales que ayudan al deslizar de ambas hojas y no permiten que se peguen entre ellas. Sí, es un espacio virtual. Pero cuando este líquido se acumula demasiado, este espacio se hace real y decimos entonces que el paciente tiene un derrame pleural. La fisiopatología por lo que pasa este tipo de derrames pleurales es principalmente porque hay un aumento de la presión hidrostática de capilar, ¿sí? Es decir, que aumenta la presión hidrostática de capilar, los líquidos son empujados hacia afuera, hacia la pleura, y por lo tanto aumentan la cantidad de líquidos presentes en esta hoja y por lo tanto un derrame pleural. O también puede ser que la presión osmótica o oncótica de plasma disminuya. Entonces, toda la presión oncótica de plasma disminuida favorece a que todos los líquidos salgan también del medio intracelular, ¿sí? Pasando entonces hacia el espacio virtual. También podemos tener un drenaje linfático obstruido. Principalmente se da la obstrucción linfática cuando hay tumores o cuando hay una iatrogenia o cuando hay acúmulo de triglicéridos y kilomicrones a nivel del ducto linfático, llamamos de kilotórax. Ya lo vamos a ver al fin de la clase. Y por supuesto, cuando hay enfermedad de la pleura, las más comunes son las
los tumores, ¿sí? Ya sean tumores de la propia pleura, que también vamos a ver en la clase, o también por metástasis. Ahí sí se puede generar entonces una obstrucción de drenaje linfático de la pleura y por lo tanto un derrame pleural de causa quilosa. ¿Cómo se manifiesta la clínica de un paciente con derrame pleural? Esto es nada más que datos semiológicos que ustedes ya están fresquitos, ya lo vieron acá en el cuarto año, entonces es un repaso general, ¿sí? La clínica de estos pacientes, obviamente, que la tos seca, el dolor impuntado de costado, el paciente va a tener disnea, la van a clasificar a la disnea entre clase funcional 1, 2, 3 o 4, va a depender si es en reposo o a grandes ejercicios. Generalmente la tráquea está desviada al lado opuesto de la lesión, o sea, si el derrame pleural es el izquierdo, la tráquea estaría desviada hacia la derecha, distinto a la telectasia, cuya tráquea se desvía al lado de la lesión, y el paciente tiende a tener una postura, una posición antálgica, donde tiende a acostarse del lado del derrame. ¿Esto sirve para qué? Para que el pulmón sano se mantenga íntegro y pueda hacer la expansibilidad para permitir la hematosis. No obstante de esto, estos son sintomatologías clínicas generales. La semiología respiratoria muestra signos también de la siguiente manera. En secuencia semiológica exacta a evaluar sería la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Si en la inspección, generalmente el paciente va a tener tos, tiene desasosiego, tiene una taquipnea. Esto se da porque el paciente tiene una respiración un poco más entrecortada y un poco más superficial. Las vibraciones vocales están abolidas en la zona del derrame, ¿sí? La percusión, hay una matidez de la zona y una matidez desplazable con columna mate. Esta columna mate es importante porque la diferencia entre esta columna y la columna de síndrome de condensación es que la columna está sonora. Y la auscultación, el murmullo vesicular, por supuesto, está abolido ya que no tiene entrada de aire. Hay un soplo pleurítico por encima del derrame y obviamente el soplo en cabra o el soplo en o la egofonía está presente. Esto no es ninguna novedad para ustedes ya estudiaron semiología, nada más que es un recuerdo para que sepan que todo esto es parte de lo que se puede llegar a tomar en cualquier examen o en la vida médica de ustedes, ¿sí? Semiología. ¿Cómo se hace el diagnóstico del derrame pleural? Ustedes tienen varios libros que pueden adoptar para el conocimiento de la cátedra. Está el Harris, está el Farreras, está el libro de Dr. Rey, todos hablan de lo mismo, ¿sí? Algunos de una manera más fácil de entender, otras no tanto, pero puse espirometría acá para que sepan que en algunos lugares está, pero no la hagan y no le propongan hacer a un paciente que tiene disnea, ¿sí? No está permitido, no está indicado, mejor dicho, la realización de espirometría en un paciente con derrame pleural. Si lo llegáramos a hacer, daría un patrón restrictivo porque disminuye la cantidad de trae aire. Pero el paciente no puede soplar porque tiene disnea, no aguanta el estudio. Por lo tanto, no. Los estudios que hacen parte de la metodología de estudio para un paciente con derrame pleural, de lo más simple al más complejo, es la placa de tórax, con la tomografía, por supuesto, ecopleura y la toracocentesis, ¿sí? La placa de tórax ya la vamos a ver enseguida, la ecopleura también. Tengan en consideración lo siguiente, la ecotac es tomografía axial de computada de tórax. Ahí lo nombré, ¿sí? María Eduarda. La ecopleura es una ecografía que se utiliza para, primero, ver el líquido pleural. La ecopleura identifica derrames pleurales muy pequeños que a veces pasan desapercibidos en la placa de tórax. También al ver el derrame pleural permite cuantificar la cantidad de líquidos que hay en este derrame pleural. No se hace espirometría. Sí, Gabriela, no se hace. ¿Por qué le va a hacer una espirometría a un paciente que no aguanta respirar? Si tiene disnea, el paciente no tiene indicaciones de hacer una espirometría, ¿sí?
Entonces, vuelvo, la ecopleura tiene el objetivo de ver el líquido, principalmente cuando son derrames pequeños. También puede identificar la cantidad de líquido, ¿sí? La cuantificación del líquido. En algunos lados van a ver que hay un derrame pleural que sean tabicados. ¿Qué quiere decir esto? Que se forman pequeños tabiques y el derrame pleural, cuando evacuado, no puede evacuarse totalmente. La ecopleura permite la visualización de estos tabiques y permite la punción o la ecopunción guiada por ecopleura, por ecografía. Entonces permite que yo punce los tabiques y evacúe todos los tabiques con ayuda de la ecografía, ¿sí? Y bueno, y la toracocentesis, que es lo que ustedes ya estudiaron allá en semiología, que se hacía la toracocentesis justamente para promover la evacuación del líquido y obviamente el estudio de este líquido. Entonces, vamos a introducirles la primera placa de tórax de esta clase. Esta es una placa de tórax de póstero anterior, o sea, lo que estoy viendo es anterior, ¿sí? La incisión de rayo viene por atrás, pero lo que marca en el colimador en frente a la placa es la parte anterior. Lo que estoy viendo entonces es el pulmón de frente. Veo el pulmón, hay un círculo ahí grande que lo ven bien el derrame, pero más allá de esto quiero que sepan, este círculo está del lado izquierdo, porque la silueta cardíaca mira hacia la izquierda, y del lado opuesto está el lado derecho, ¿sí? Cosas que deben saber a partir de ahora. Lo blanco en la placa de tórax se ve radio opaco. Y lo negro se ve radio lúcido. Es decir, que todo el pulmón izquierdo de este paciente está, perdón, todo el pulmón derecho de este paciente está radio lúcido. El pulmón izquierdo de este paciente está radio lúcido a nivel apical y tiene una radio opacidad que de la mitad del pulmón hacia abajo. Esta radio opacidad también desplaza la tráquea hacia el lado derecho, al radio sano. Por lo tanto, aparte hay borramiento del seno costrofrénico y seno costodiafragmático del pulmón izquierdo. Entonces, esto es una placa compatible con un derrame pleural. Vamos a ver la próxima. La primera placa, la que está más blanquecina, ¿sí? Vamos a ver acá. Chicos, no apaguen las cámaras, ¿eh? Yo los voy controlando acá. Dejen la prendida. Vamos a ver, señor, vamos a ver una víctima. Vamos a ver, doctor Santos Tadeo. A ver, a vos. ¿Qué podría decirme de esta placa? No tenga miedo de equivocarse. ¿Sí? Acá estamos todos para aprender. Nadie nació en el 5º año. Si se equivocan acá, mejor, y no se equivoquen en el examen. ¿Qué ves, Tadeo? Bueno, veo la línea de Damasó muy presente en el lado izquierdo y la tráquea desviada hacia el lado sano del pulmón, por así decir. Ok, ¿algo más ves? La radio opacidad, que se queda por la mitad abajo del pulmón en el seno costofrénico. ¿Cuál pulmón, derecho o izquierdo? Pulmón izquierdo. Ok, entonces todo lo que me dijiste no está mal, pero empecemos a hablar con propiedad y con una secuencia lógica. Primero, ¿qué estudio es este? ¿Es una ecopleura, una tomografía, una resonancia? Es una radiografía, radiografía de tórax. ¿Posterior anterior o anterior posterior? Anterior posterior. El rayo incide en la espalda y la fotografía que ves es adelante. Entonces es una fotografía postero-anterior. ¿Sí? Es una PA, postero-anterior. Lo que estoy viendo es frontal. Lo que tienen que entender ustedes es que en una placa de tórax lo que se ve adelante es el último contacto de rayo con la placa. Lo estoy viendo anterior, ¿ok?
El rayo entró por la espalda, pero fotografió adelante. ¿Se entendió? Entonces, una placa de tórax póstero anterior, donde se visualiza lo que me dijiste. Borramiento del seno costofrénico y diafragmático a predominio del lado izquierdo, desviación de la tráquea del lado derecho, una línea de demoso visible, una radio-opacidad inferior, un botón aórtico aumentado de tamaño, puede ser, pero no nos vamos a este caso porque todavía no vimos cardio, entonces dejámoslo para después. Entonces esta placa es compatible con un derrame pleural, perdón. Bueno, vamos a ver la segunda. Bueno, la segunda que ven, la segunda placa. Vamos a ver otra persona. Vamos a ver a uno que esté ahí tonteando. Vamos a ver. Giovanna Polina, ¿puede ser? ¿Qué ves, Giovanna? Buen día. Buen día. Dime, ¿qué ves ahí? Bueno, empieza entonces diciendo que es una radiografía de tórax, lo que creo que sea póstero anterior, porque todavía no lo sé, pero lo dijiste antes, y con una presencia de radioopacidad en el pulmón izquierdo, en la parte inferior, y también tiene presente la línea de Damaso. Ok, ¿algo más ves? Ahora no. Compara el pulmón derecho con el pulmón izquierdo. Por lo que veo hay otra radioopacidad más o menos en la parte apical del pulmón izquierdo, pero no sé si es... No, esto es demasiado... ¿Eso no es nada? No, para ahora no, lo que quiero que veas... Okay. Vaya al centro de la placa. Sí. De arriba hacia abajo, mire. ¿Qué pasa? Una desviación, me parece ahí un poco. Tráquea. Tráquea desviada hacia el lado del pulmón sano, ahí. Ajá, ok, muy bien. ¿Para qué lado se desvía la tráquea en un derrame pleural? Hacia el lado opuesto del derrame. Ok, perfecto. Entonces, esto es una placa compatible con... derrame pleural. Bien. Bueno, hay una pregunta diciendo de una compañera que no entendió lo que es póstero anterior. Vamos a ver, vamos a hacer. A ver, ¿cómo se llamaba? Victoria. Bueno, miren. Supongamos que vos vas a hacer una placa de tórax ahora. La persona o el técnico de radiología que te va a hacer es ponerte de frente, o sea, imaginen que ustedes están ahora en la pared de sus casas, con la nariz pegada a la pared, ¿sí? El rayo está en la espalda de ustedes y la placa está adelante del tórax, ¿ok? El rayo va a entrar por la espalda y va a llegar a la placa de tórax y va a ser la imagen de lo último que captó. ¿Qué fue lo último que captó? La parte anterior del tórax. Por eso es que dice que la placa es póstero anterior, porque el rayo entró posterior, pero fotografió anterior. Y si yo hago al revés, si yo el rayo ingresa anterior, la foto lo va a tomar posterior. Entonces es antero-posterior. ¿Se entendió? A mí me... Profe, creo que sí, pero tipo, hay una diferencia clara, tipo, si veo la placa ahí y puedo identificar solo... Sí, esto lo van a aprender en las clases técnicas de imagenología, porque por ejemplo, las estructuras óseas que cuando lo tomas de posterior a anterior las dejan de ver en menor proporción. Por ejemplo, la escápula queda más sombreada cuando es posterior anterior, porque se trata de un hueso y no lo voy a ver bien cuando la imagen no es para esto. En cambio, si quiero ver bien la escápula, ¿qué tengo que hacer? Abrir un poco la escápula y hacerlo antero-posterior, porque de esta manera el rayo lo último que va a tomar es el hueso de la escápula. ¿Sí?
Entonces, hay ciertas diferencias que lo van a empezar a aprender en las clases de imágenes, cómo y por qué verse un poco mejor anterior o posterior, ¿ok? Ok, gracias. No, por favor. Profe, No, la línea de Mozo se determina por preposición, sí, pero también el límite inferior del derrame se ve en la placa, ¿ok? Por lo tanto, es una línea de Mozo. Ya por arriba hay matidez y abajo no. Hay soplo de neumonía delante. profe, en esta placa veo el signo de silueta positivo o no. Sí, sí lo ven, pero yo no hablo de estos signos acá porque los van a hablar en imágenes, ¿sí? Esto para que ustedes más o menos vayan siguiendo. Bueno, ¿qué me dicen de esta placa? Una radiografía de tórax posterior anterior con una radiocapacidad en el lado derecho del pulmón y la tráquea desviada hacia el lado contralateral a la lesión. Contralateral a la lesión. En realidad, Pienso que sí. Hacia el lado de la lesión. Si la lesión está del lado derecho, ¿para dónde está la tráquea? Izquierda. No, ¿No? miren, en la tráquea. Está como lateral a la lesión. Entonces, ¿qué es? Podría ser una atelectasia. Ajá, entonces esta plaquita, viste que no sé si se dan cuenta, pero lo hice a propósito, lo fui poniendo desde lo más simple hasta cosa un poquito más complicada. ¿Qué tenemos que saber acá? La pregunta es, ¿quién viene primero, el huevo o la gallina? Acá tenemos claramente un derrame pleural, estamos de acuerdo, ¿no? Lo que no puedo ver es si el seno costofrénico diafragmático está totalmente borrado en el pulmón izquierdo porque está cortada la placa. Pero yo lo que quería que vieran era el pulmón derecho. Hay un derrame pleural, ¿sí? Un derrame pleural que naturalmente desviaría la placa hacia qué lado, la tráquea. Y un derrame pleural Hacia sería el lado izquierdo. opuesto a la lesión. Será contralateral. contralateral. Ok, entonces, ¿qué está haciendo el derrame? El derrame está empujando los alvéolos hacia arriba y comprimiendo la entrada de aire. ¿Cómo se llama la obstrucción alveolar que impide la entrada de aire? Síndrome de condensación externa. Es una atelectasia y la atelectasia trae la taquia al mismo lado. Entonces, ¿qué vino primero? El derrame. ¿Qué produjo la atelectasia? ¿Se entiende? Podría apuntar, no repetir? sé, para la tráquea, yo no la veo Chicos, como perdón. lateral. Chicos, perdón. La pregunta de a uno porque si no, no los escucho. Me decías, ¿quién me Bueno, estaba hablando? podría apuntar en la tráquea, porque igual no lo sé mucho de la radiografía, pero no la veo para el lado homolateral. No sé si estoy mirando correcto. La placa está, vayan al centro de la lesión. Perdón, al centro de la placa. Está la tráquea, ¿ven? El aire, O sea, no está desviado a ningún lado. no, para. La tráquea está recta, recta, recta. Cuando llega cerca de la lesión, ve que hay una leve desviación, hay un ángulo. No Está está bien, recta. ahora sí, está bien, está bien. Está la desviación, es ínfima, pero está, ¿sí? Bueno, ahí me preguntaban si esta placa no puede ser antero-posterior. No, ¿qué estáis viendo primero acá como hueso? Mire la clavícula. La clavícula está bien nítida acá, es decir que el rayo vino de atrás y fotografió adelante. Próxima. Bueno, acá es una placa de tórax, ¿sí? Que claramente tiene un borramiento de la silueta del pulmón izquierdo, una radiopacidad que toma 3/4 del pulmón izquierdo, una desviación de la tráquea hacia el lado derecho, borramiento de los senos costofrénicos y diafragmáticos del lado izquierdo, compatible con derrame pleural. Ahora,
imagen que está al lado, ¿sí? Es una tomografía. Si ustedes se acuerdan en la anatomía, las posiciones o los cortes que tenemos anatómicos serían 3 cortes normales: sagital, corte transversal y corte coronal, ¿sí? El corte coronal divide el paciente entre anterior y posterior. El corte sagital divide el paciente en derecho e izquierdo. Y el corte coronal parte el paciente al medio, divide en superior e inferior, ¿ok? Si ustedes están agarrando el paciente en un corte transversal, lo giran y están viendo el paciente desde abajo, ¿sí? Entonces, del lado izquierdo de la tomografía, acá ya no hablamos en radioopacidad o radiolucidez, hablamos de hipo e hiperdensidad, ¿sí? Hiperdensidad se ve los líquidos, se le ve los huesos, y hipodensidad se ve los líquidos, ¿sí? Ahora, quiero que presten mucha atención en lo que voy a decir, porque esto va a depender de lo que vamos a seguir a partir de ahora. El propio equipo de tomografía, cuando uno hace, el jefe o el técnico de tomografía o el especialista en imágenes, hace una tomografía, el propio equipo de tomografía puede hacer 2 cosas. La primera es lo que llamamos ventana mediastinal, y lo segundo es ventana pulmonar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago la tomografía me va a mostrar todos los órganos que están adentro, los vasos, los nervios, todo, ¿sí? Huesos, etc. La ventana me implica que el técnico puede, o con un botoncito del tomógrafo, retirar el órgano de la imagen y generar un mediastino vacío, hueco. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le pido al técnico de rayos que haga una ventana mediastinal, es como que él elimina el pulmón de adentro y queda todo hueco ahí, ¿sí? Es lo mismo que si usted hiciera una disección del cadáver y sacase el pulmón, queda el mediastino hueco, ¿sí? Entonces, esta imagen que ustedes ven ahí es una tomografía axial computada de tórax con ventana mediastinal. ¿Por qué? Porque yo acá adentro no veo el pulmón, veo el negro, todo hueco. Este es hueco adentro, ¿sí? Pero sí veo una hipodensidad en el pulmón izquierdo que toma toda la base del pulmón izquierdo. ¿Ven ahí? ¿Sí? Esta hipodensidad es compatible con derrame pleural del lado izquierdo. Vamos a ver otra imagen para que sigan el detalle. Profesor, perdón, entonces, a ver si entendí bien. Cuando uno pide ventana mediastinal es porque justamente elimina toda la vista del pulmón, y si hay, digamos, un derrame, lo visualiza. Porque si fuera, digamos, no tuviera un derrame, se vería todo sería todo negro. Vamos a ver la diferencia. Vos me estás preguntando ahora, mira esta imagen que puse. ¿Qué ventana es esta? Pulmonar. Pulmonar. Pulmonar, porque acá veo el pulmón, ¿verdad? Veo los 2 pulmones, derecho e izquierdo. Ahora, ve que hay 2 flechas. Pulmón, vista A, la letra A, veo el pulmón. ¿Y la B qué es? Derrame pleural. Por la hipodensidad. Porque veo todo líquido acá. Esto es derrame pleural. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ver el derrame pleural tanto en ventana pulmonar como en ventana mediastinal. A mí particularmente me gusta verlo mejor en ventana mediastinal porque puedo saber hasta dónde realmente llega el derrame. A mí me sirve esto, ¿sí? Sin embargo, ustedes piden ventana pulmonar y mediastinal que te sacan la duda de todo. Ya está. ¿Ok? Las ventanas en realidad se utilizan para poder evaluar con mayor precisión, ¿no? Como para cerrar el concepto. Exacto, exactamente. Perfecto, gracias. Por ejemplo, yo no puedo ver
cierto, un derrame pleural en ventana pulmonar, porque el pulmón me va a ocupar mucho espacio. En cambio, un derrame pleural pequeño, le pido ventana mediastinal y se busca mucho mejor. ¿Sí? Bueno, ¿qué ven ahí en esta imagen? Déjame ver a alguien acá, que es muy concentrada. Vamos a ver, Isabela Lemi, buen día. No seas tímida, ¿ah? Ajá. Bueno, ¿qué ves ahí? Pasa por próximo, por favor. Participen, ¿ah? Porque es la manera que entiendo de que ustedes sepan algo. Vamos a ver otro acá perdido. Correa Clever. Buen día. ¿Me podés decir qué ves en esta imagen? ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho muy bien. Es una tomografía de tórax. Poquito bajo ahora, ¿eh? Es una tomografía, ¿me escucha? Ajá. De tórax en una ventana mediastínica donde se observa una hiperdensidad. Esta parte de la hiperdensidad sería por el líquido, ¿no? Acá Ok. sí ve un derrame compatible con un derrame pleural Mira, bilateral. déjame corregirte algo. ¿Qué diferencia hay entre el color del hueso y el color del líquido? Eso, los huesos acá en este caso están hiperdensos ¿Y el líquido? y líquido hipodenso en relación a los huesos, ¿no? Ok, entonces hay una hipodensidad del pulmón izquierdo, derecho. Eso. En los dos, ¿no, profe? Acá también no hay un derrame pleural, no sería bilateral. Exacto, esto es lo que quería que vieran. ¿Por qué acá marco la diferencia para ustedes? Porque me parece que hasta entonces era algo que ustedes imaginaban pero no lo veían. ¿Cuál es la semiología del derrame pleural? A la percusión. Sería la columna La- mate también. ¿Se dan cuenta? Porque cuando es derrame pleural tiende una tendencia a tener dos pulmones, el líquido pasa por encima de la columna y la columna es mate. ¿Sí? Miren dónde está pasando el líquido. Por encima. Entonces no existe derrame pleural sin columnas mate. Columna es mate. A diferencia de la neumonía, que la columna es sonora. Entonces, muy bien, como dijiste vos, es un derrame pleural bilateral. Más del lado izquierdo, del lado derecho que del lado izquierdo, ¿verdad? Sí, del lado izquierdo más. Ok, muy bien. Bueno, esto por ahora no, esto es una ecografía, lo voy a pasar para adelante. En cuanto a los otros estudios que vimos, parte de los estudios hacían la toracocentesis. Vamos a entender cómo se hace la toracocentesis y qué necesitamos. Como todo el procedimiento que se hace para diagnóstico necesita materiales y métodos. El material que van a necesitar para realizar una toracocentesis es una mesa, ¿sí?, de apoyo. Van a necesitar un carrito o una mesa ayudante. En la mesa ayudante van a tener gasas, algodón, guantes estériles, Perminox, que es para material de asepsia y antisepsia, campos estériles, 4 jeringas, una aguja, 27G. Van a tener anestésico, lidocaína al 2%. Van a tener guantes de procedimiento comunes. Van a tener una bolsa colectora y nada más. ¿Cómo se hace la toracocentesis? Lo primero que van a hacer es poner al paciente en posición sentado con el apoyo de los dos codos en una posición confortable. Pueden poner almohada, ¿sí?, para que el paciente se acueste por encima. No hay ningún problema. Van a identificar la zona del derrame por percusión y una vez que la identifiquen, la van a marcar con un marcador permanente. Los derrames pleurales, por una cuestión de gravedad, el líquido se deposita hacia abajo, por lo tanto la punción debe hacerse en el plan más bajo que pueda, ¿sí? Generalmente se la hace en la línea medio axilar posterior.
Una vez que identifiquen el punto de derrame pleural, lo van a marcar. Ahí van con un guante de procedimiento común, ¿sí? Gasas con Perminox. Van a esterilizar toda la espalda. Esto es llamado tiempo sucio. ¿Por qué? Porque todavía no están estériles. Segundo tiempo, van a cambiar el guante, van a poner guantes estériles y ahí van a hacer el segundo tiempo de limpieza también con Perminox, asepsia, antisepsia, con guantes estériles. Ahí el paciente ya está estéril. Una vez que esté estéril, tapen toda la espalda con el campo estéril, dejando solamente el punto de ingreso que ustedes marcaron previamente con el marcador. Bueno, ahí estamos listos para ingresar con nuestra primera aguja y anestésico. Nuestra jeringa debe ser una jeringa de 10 mililitros. Esta jeringa de 10 mililitros acoplada a una aguja de 27G, una aguja verde intramuscular, ¿sí? Con anestésico. Primero haga la anestesia de la piel. Acuérdense que la aguja debe ingresar siempre rozando el borde superior de la costilla inferior. ¿Por qué? Porque todo el paquete vasculonervioso pasa en la superior, ¿sí? Si ustedes pinchan esto, lo que más probablemente va a causar es un síncope por vaso vagal. Entonces el paciente se desploma, se desmaya. Entonces, palpen bien las costillas y que la aguja pase en el borde superior de la costilla inferior. La aguja va a ingresar con el anestésico, perfora la piel, dejen una bomba de lidocaína, entren un poquito más, aspiren para ver si están adentro del pulmón, de la pleura o no, inyecten un poquito más de anestésico, prosigan un poquito más, aspiren, siempre aspirando. Si no está líquido pleural, inyecten un poquito más. Avancen un poquito más. Inyecten, aspiren. Si en el momento que aspiran ustedes viene el líquido pleural, listo. Saquen la aguja, ya estamos en el plan, ya está anestesiado. Ya está. Esto toda la anestesia. En el segundo momento, lo que van a cambiar la aguja por un Avocat. El Avocat es el mismo que ponen una vía, un suero, ¿sí? Ahí están las 3 jeringas que vamos a utilizar. La primera jeringa, vamos a acoplar el Avocat, vamos a perforar en el mismo local que hicimos la anestesia, vamos a seguir el mismo trayecto, siempre aspirando hasta que venga el líquido pleural en la jeringa. Una vez que venga el líquido pleural en esta jeringa, aspiro los 10 centímetros cúbicos o los 10 mililitros y lleno la jeringa. La desacoplo, la saco y la vuelvo a poner, y pongo otra jeringa. La primera jeringa la tengo guardadita. Voy por la segunda. Vacío un poquito más de líquido, 10 mililitros, saco la jeringa, la guardo. Segunda jeringa llena. A todo esto, el Avocat está acá en mi dedo, ¿sí? Nunca lo suelto. Y por último, la tercera jeringa y la acoplo, ¿sí? Me den un segundo, chicos.
¿Ustedes me ven bien ahí o no? Sí, Sí, doctor. no me ven. Sí, doctor. Miren, esto es un Avocat. ¿Sí? Acá está la aguja. Esta es una jeringa que tengo acá fácil de insulina. Pero no es esta la jeringa que quiero. La jeringa es grande, de 10. Pero quiero que sepan esto. Mira, yo acoplo la jeringa sobre la aguja. ¿Lo ven? Sí, Bueno, imaginen que acá está la piel del paciente, que la perforo. ¿Ok? Aspiro. Cuando mi jeringa esté llena, como es el caso, saco la jeringa, la aguja queda adentro de la pleura todavía. ¿Para qué? Para que haya tiempo de que yo busque la otra jeringa nueva y la acople. Siempre mi dedo está manteniendo la aguja, nunca la suelto. Porque si el paciente se mueve, esta aguja le va a perforar el pulmón. Entonces, acá ya tengo el control. Y ahí lo vuelvo a usar la segunda aguja. ¿Sí? Perdón. La segunda aguja. Saco. Y vengo con la tercera. Saco la tercera. Las 3 jeringas llenas de 10 mililitros. Cuando las 3 jeringas estén llenas, vengo con mi bolsito colector. Ahí miren lo que voy a hacer acá. El Avocat, chicos, está adentro del paciente. Mirad lo que hago. Saco solamente la parte de metal, pero me va a quedar el plástico adentro. Esto nada más que la aguja que perfora, ¿ves? Este es el metal que perfora. Lo que quedó adentro fue el plástico. El plástico es móvil, ¿ves? El plástico no hay problema, pero la aguja no la podemos dejar adentro, ¿sí? Entonces, una vez que esté ya las 3 jeringas, saco la aguja, dejo el plástico y ahí agrego la bolsita colectora para que todo el líquido que esté adentro se evacúe solito. ¿Estamos? ¿Sí? sí. Muy bien. Ahí me preguntaron si no se puede poner ¿cómo es? Una jeringa de 20 mililitros. No, no se puede. Son 3 de 10. ¿Por qué? Porque este material, cuando vos termines, lo que vas a hacer es mandárselo a 3 lugares diferentes. Lo vas a mandar a citológico para que busquen tumores, lo vas a mandar a bacteriológico y lo vas a mandar a físico-químico. Entonces, no sirve porque si vos después a una jeringa de un líquido que ya debería estar estéril, lo manipulás y lo pasás de una jeringa a otra, ya lo puedes contaminar. Y si se lo mandaste a bacteriológico, va a venir bacterias que no deberían estar. Entonces, una jeringa para cada. En el bacteriológico, lo que van a pedir es bacteriológico, entre paréntesis, van a escribir gérmenes comunes y bacilos alcohol resistentes. Bacilo alcohol resistente incluye tuberculosis. Sí, el ingreso es a los 90 grados, perpendicular a la espalda.
Y doctor, consulta. Sí, Entonces siempre tenemos que sacar estas 3 muestras antes de hacer el drenaje. Una se lo va a enviar al citológico, otro bacteriológico y otro físico-químico. sí, excepto que el paciente ya tenga diagnóstico de tener derrames pleurales a repetición y ya sepa la causa de este derrame pleural, entonces no necesito hacer 3 cosas a la vez, simplemente hago la evacuación. Pero esto hay indicaciones muy precisas, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, tenemos entonces los criterios de ELAI, que justamente por esto hice la toracocentesis, ¿sí? Van a ver que los líquidos pueden ser de tipo trasudados, exudados. Generalmente los trasudados vienen porque hay un aumento de la presión hidrostática de la pleura o porque haya una disminución oncótica del plasma. O sea, son las dos fisiopatologías más comunes de que se produzcan un trasudado. Las causas más comunes de enfermedades trasudáticas, por ejemplo, la enfermedad hepática. ¿Por qué? Porque la enfermedad hepática, así como la enfermedad predadora de proteínas, pierde proteínas de plasma. El hígado deja de producir proteínas, disminuye la proteína del plasma, disminuye la presión oncótica y genera trasudado. Los síndromes nefróticos iguales, los pacientes renales crónicos que pierden más de 3,5 gramos de proteína por día, generalmente tienden a tener derrames pleurales de tipo exudativo. Y después están, trasudativo. Y después están los derrames pleurales exudativos cuyas causas más comunes son las neumonías, las enfermedades de colágeno, como por ejemplo el lúpulo, la artritis reumatoidea, están la tuberculosis. Tengan en cuenta que el tromboembolismo pulmonar ambos pueden producir tras o exudado, ¿sí? Pero la causa más común de que produzcan un 75% son de exudativos. Solo un 25% de los test pueden producir un derrame pleural del tipo trasudativo. Y hay una particularidad entre los líquidos pleurales exudativos por lupus y tuberculosis, porque ambos producen una enzima muy específica llamada adenosíndeaminasa, ADA, ¿sí? Que sobre la investigación o sospecha de tuberculosis o lupus debe ser solicitada. Una vez que pidan el líquido, también deben pedir sangre del paciente, porque en la sangre deben pedir todo el panel, incluso glucosa, incluso LDH del suero, incluso proteínas del líquido y proteínas del suero. Porque si ustedes no piden la proteína del suero o el LDH del suero, es imposible que hagan los criterios de Light. ¿Por qué? Si bien el aspecto del líquido trasudado es claro y del exudado es turbio, la LDH del trasudado es menor a 200 y del exudado es mayor a 200, cuando ustedes piden la proteína del líquido, me da 0,5, pero si no piden la del suero, ¿cómo hacen la división? No pueden hacer las divisiones y ahí no van a poder saber qué es trasudado o exudado. Así como la LDH del líquido y la LDH del suero. Tengo la del líquido porque ya hice la punción, la toracocentesis, pero si no tengo la del suero, imposible. Estos son los 4 factores más importantes del criterio de Light, ¿sí? Después, obviamente, la glucosa van a cobrar mucha importancia en lo que es el empiema, pero por ahora es eso. Todo esto no es novedad. Creo que en el cuarto año, hablando de semiología, hablando de derrame pleural, lo vieron. Ahora, existen derrames pleurales también que son de causas tumorales. Los tumores de la pleura pueden ser primarios de la propia pleura o pueden venir por vías hematógenas o metástasis en la propia pleura, ¿sí? Lo que produce las metástasis o el tumor es la obstrucción de los ductos linfáticos. Entonces, se van a dar cuenta que la obstrucción del ducto linfático genera un derrame pleural de tipo exudativo. Lo malo de esto es que la evacuación de este derrame pleural
generalmente tiene una rápida producción. ¿Por qué? Porque si se circula más de 200 mililitros por día, naturalmente debe reabsorberse mucho más y quedar solamente 20 mililitros por día en la pleura normalmente. Si hay una obstrucción, es muy común de que no se reabsorba tanto líquido, de que este líquido se acumule más tiempo ahí. Entonces se va a generar un derrame muy rápido. Las evacuaciones en este caso deben ser programadas. Los pacientes deben concurrir por lo menos a cada 4 o 5 días al ámbito hospitalario o en el consultorio para poder realizarse una toracocentesis evacuatoria. ¿Por qué? Porque si no el paciente va a empezar a tener disnea y no va a poder respirar. ¿Cuáles son los tumores más frecuentes de pleurales, de metástasis? Los más comunes son los carcinomas de pulmón, los carcinomas de mama, los linfomas, los de ovario y los gástricos. Estos son los más comunes que dan metástasis a nivel pleural. Pregunta siempre de examen, ¿eh? Y en orden. Ahora, existen tumores primarios de la pleura. Vamos a ver en un ratito. Ven acá, esta es una tomografía computada de tórax, ventana mediastinal, donde lo que se percibe es una lesión o una masa ocupante hiperdensa localizada en el lóbulo medio superior del pulmón derecho, sin pedículo y está muy adherente a la pleura. Bordes redondeados, a veces irregulares. Este es común de tumoración pleural. No podemos asegurar que es un tumor, es una masa, hasta que se demuestre lo contrario. Obviamente que para descartar si es un tumor benigno o maligno, vamos a tener que hacer los dos estudios principales. O lo hacemos la toracoscopía y tomamos biopsia de esto, o hacemos la toracotomía, abrimos y sacamos toda la pieza quirúrgica. Bueno, esta es otra imagen que también usa la tomografía axial computada, ventana pulmonar, donde se visualiza varias estructuras en masa de bordes regulares, redondeados, fijos también a la pleura, compatible con masa ocupante pleural. No sé si es benigno o maligno, pero hay múltiples. Entonces, para hacer el diagnóstico de este tumor, lo que hacemos es la toracoscopía, que mediante un toracoscopio, un cirujano de tórax va a ingresar al tórax, va a ingresar a la masa ocupante y le va a tomar biopsia a esta masa. Acá vamos a determinar la extirpe del tumor, si es maligno o benigno. Está la toracotomía. La toracotomía es mucho más invasivo, el paciente también ya está en quirófano con sedación total, está intubado, ¿sí? Se abre el tórax completo, se llega a la masa, se saca toda, se extrae toda la pieza quirúrgica entera y completa, se le vuelve a cerrar, se le pone un tubo de drenaje para evacuar todas las secreciones que quedan después de la cirugía. Y bueno, el postoperatorio es mucho más complejo, por supuesto, de que una toracoscopía, etc. ¿Sí? Ambos estudios sirven para diagnóstico, pero uno es resección total y el otro solo para saber si es o no benigno o maligno. ¿Cómo se trata los derrames pleurales? Bueno, en pacientes que tienen mal pronóstico, uno tiene pronóstico de vida, se hace las toracocentesis evacuatorias y programadas solamente para brindar alivio a las disneas que tienen los pacientes por la compresión. Se puede hacer un sellamiento pleural o con talco, o con tubo, o con las tetraciclinas, que es con un toracoscopio, entras ahí adentro con una instilás tetraciclina por toracoscopía y esto va a causar un sellamiento pleural que se llama pleurodesis. ¿Sí?
Y se puede hacer también la pleurectomía, pero la pleurectomía solo está indicada en los pacientes que tienen muy buen estado general, tienen muy buen pronóstico de vida y que ya pasó por la pleurodesis y no funciona. Son estos pacientes que hicieron la pleurodesis, que siguen haciendo derrames pleurales a repetición, tienen buen pronóstico, pero siguen haciendo derrames pleurales con sintomatología clínica. Entonces, le hacemos entonces la pleurectomía, que saca toda la pleura y se termina el problema, ¿sí? Ahora, presten atención en algo que quiero explicar. Hay muchas causas de derrame pleural. Si el derrame pleural es exudativo por una neumonía, no le vamos a plantear una toracocentesis o una pleurodesis. Ojo, el tratamiento de derrame pleural por la neumonía es antibiótico. Y eventualmente, si hay una complicación, la evacuación vía quirúrgica. Pero no le vamos a plantear la pleurectomía a este paciente, no, por lo menos no por ahora. Tuvo una neumonía, a ver, soy yo, tengo una neumonía, ustedes en la clínica me van a pedir que me hagan la pleurectomía. No, a ver, depende de la causa, depende de cómo viene el paciente, tengo un tumor, tengo un linfoma que me produce derrame pleural, bueno, así se lo puedo plantear, que es otra cosa. Los tumores, bueno, hasta entonces hablamos de lo que son los tumores que pueden dar metástasis, pero hay tumores primarios. Lo más maligno y lo que tiene peor pronóstico es el mesotelioma. Es muy infiltrativo, muy hemorrágico, muy viscoso. Obviamente que su diagnóstico del mesotelioma se hace por toracoscopía. Generalmente el paciente tiene un año de vida, entonces el tratamiento acá es paliativo, y el tratamiento paliativo sería las toracocentesis evacuatorias programadas. Y existen los tumores benignos. La causa más común, el tumor benigno más común es el tumor fibroso solitario de la pleura, cuyo tratamiento se puede hacer con la resección quirúrgica total del tumor, pues tiene mejor pronóstico. Esto se hace por vía toracotomía. Chicos, prendan las cámaras. Profe, perdón, el de mejor pronóstico entonces es el tumor fibroso solitario de pleura. Porque es más benigno, es más superficial. Más superficial, crecimiento lento, ¿sí? Lo pueden resecar completo, tiene mejor pronóstico. Y el de peor pronóstico es el mesotelioma. ¿Y se extirpa este fibroso solitario de pleura? Se extirpa, totalmente. Se hace la toracotomía y se extirpa total. Doctor, Bueno, pregunta. Sí. Había dicho que en la toracocentesis se deja como una bolsa, si entendí bien. Sí. En el caso de la toracocentesis evacuatoria programada, ¿esta bolsa se queda en el ambiente hospitalar o se queda con el paciente en el brazo? Hasta que se termine de evacuar, el paciente no se va. Le pone el catéter de evacuación, le pones todo el circuito, espere que se evacúe, llena la bolsa, si tiene que cambiar la bolsa, se cambiará, y hasta que no se evacúe completo. Una vez que se evacúe completamente, ahí sí, saca la aguja, le vendas, ¿sí? Bien compresivo, porque si no va a entrar aire y se va a generar un neumotórax, y bueno, y ahí sí se va a la casa, ¿ok? No es que se lleva a la casa. Ok, muchas gracias. Bueno, chicos, otra cosa que puede aparecer en los pacientes es el empiema, ¿sí? Tengan en cuenta que el empiema ya es una progresión bacteriana o micótica que puede darse en el pulmón, ya sea por contigüidad o por vía hematógena o hemática o linfática o por alguna cirugía o algo que se haya hecho ahí, etcétera, ¿sí? Por la propia toracocentesis, por ejemplo, podríamos tener. Entonces, los líquidos tienen características de ser exudativos, pero pus, purulento, amarillento, cremoso, verdoso, etc. Con muchos leucocitos, predominio de neutrófilos en la punción,
Pero tengan en cuenta algo, que en la toracocentesis, cuando hacemos el exudativo, vemos el pH ácido, venimos la glucosa baja, venimos el LDH un poco aumentadas, pero en el empiema, lo que marca la característica del empiema es que el pH es menor a 7,15 y que la glucosa es mucho más inferior a la mitad de la glucemia basal. Por ejemplo, si el paciente tiene 100 de glucemia, en el exudado debería ser la mitad y en el empiema esto es mucho más bajo. ¿Por qué? Porque el empiema consume tanta glucosa para hacer energía anaerobia que terminando la reserva de glucosa y empiezan a aumentar la LDH. Por este motivo que el empiema es tan ácido, tiene tanta LDH porque aumenta ácido láctico, por esto es ácido, y por esto que la glucosa es tan baja. Las causas múltiples, puede ser paraneumónico, puede ser por sepsis, por trauma, por perforaciones, por tubo de colocación de toracocentesis o tubos torácicos, cualquier cosa que podamos hacer con estos pacientes también puede generar, ¿sí? La perforación diafragmática esofágica tiene que ver con la translocación de bacterias que puede generar una esofagitis, una mediastinitis y por lo tanto un derrame pleural por gram negativos anaerobios del esófago, del tracto digestivo. Los gérmenes más comunes son estáfilos aureus, estáfilo meticilino resistente, neumococo, strepto, klebsiella, bacilo de Koch, nocardia y después vienen otros, ¿sí? No es tan común que, no sé, ver aspergilosis o legionela, etcétera, más en uno paciente inmunodeprimido. Pero los gérmenes más comunes están en secuencia en esta diapositiva, ¿sí? Profe, perdón, ¿el pH menor que cuánto dijo? 7,15. Es una tabla para que ustedes puedan diferenciar el derrame pleural exudativo del empiema. Ve que es mucho más ácido. En el Farreras, en el Harrison, los pHs están más o menos a este valor de 7. En el libro del Rey, así como otros consensos, especialmente consenso argentino de derrame pleural, lo he visto también 7,15, así que el valor es este. 7,15 y menor a esto es empiema, no se discute. Ustedes ven un líquido pleural con 7,22, 7,20 es exudado, no es empiema, hasta que se muestre lo contrario. Pero tengan en consideración que los leucocitos aumentan muchísimo en el empiema, mayor a 15.000, porque generalmente las causas son bacterianas. La LDH también aumenta muchísimo por el desdoblamiento de la energía anaerobia que produce por la LDH, por lo tanto aumenta superiores a 1.000 unidades internacionales por litro. La glucosa desciende muchísimo, menor a los 50% del valor de base y un cultivo siempre positivo. Acá quiero hacer una aclaración. Los derrames pleurales exudativos también pueden tener causas bacterianas. Por ejemplo, la neumonía puede causar un derrame pleural paraneumónico generando un exudado y el cultivo puede venir o no con positivo, ¿sí? Pero en el empiema siempre va a venir positivo, siempre. Pues porque es polimicrobiano. Una cosa que tenemos con esta afección, con esta patología, es de que siempre tiene integración con otra cátedra, es decir, tiene integración con cirugía. Acá ustedes van a tener que llamar al cirujano, porque solo el antibiótico no le va a curar a este paciente. Hay que ponerle también tratamiento quirúrgico, que es un tubo de avenamiento pleural. Se debe hacer un seguimiento con tomografía computada para detectar si no hay acúmulo de pus en otro lado, principalmente a nivel mediastínico, y si hubiese así, hacer un toilet quirúrgico para limpieza de toda la zona. Tengan en cuenta que muchas veces los pacientes tienen una cicatrización ad integrum y van produciendo adherencias fibrosas y esto va a dificultar la expansión pulmonar y el paciente puede tener un patrón restrictivo futuro posterior al
empiema. Entonces, mucho cuidado con él. El empiema puede tener una fase progresiva, son 4 fases. La primera fase es exudativa, va a tener leucocitos, polimorfonucleares, pH, glucosa normal. Es decir, que se comporta como un derrame pleural exudativo. Si dejamos que siga y no detectamos en tiempo, puede producir la segunda fase, que es la fase fibrino-purulenta, donde lo que van a percibir es que ya hay más aumento de polimorfonucleares, disminuye más la glucosa, aumenta más la LDH, aumenta los depósitos de fibrina y un engrosamiento de la pared con tabiques. Generalmente es ahí donde vemos que es un empiema. ¿Por qué? Porque es imposible detectar un empiema por la clínica en la fase 1. En la fase 1 van a detectar de que hay un derrame pleural y lo van a punzar. Y ahí donde ustedes van a descubrir que puede ser que progrese a la fase 2. En la fase 3, ya la fase más organizativa, decimos que el empiema se organiza a tal punto que genera tanta fibrosis en la hoja parietal y pleural que van a impedir la expansión del pulmón. Entonces el paciente queda sin expansibilidad. Y por último, esta organización llega más cerca del tracto de salida de la piel, armando un drenaje espontáneo que es una fístula. Generalmente no llegamos casi nunca a esta parte, ¿sí? Porque los pacientes llegan antes de muy mal estado general. Bueno, muchas veces con éxito, otras veces no, de salvarle la vida. El diagnóstico entonces del empiema se hace por la clínica, por laboratorio, por las imágenes y por lo quirúrgico. En la clínica ya vimos que son los signos de derrame pleural. En el laboratorio vimos que se hace la toracocentesis, físico-químico, citológico y bacteriológico para gérmenes comunes y alcohol resistentes. En el radiológico, la placa de tórax siempre, la tomografía con ventana de tórax con ventana pulmonar mediastinal siempre. Y la ecopleura sí hay disponibilidad. No es condición importante, o sea, es importante, pero no es una condición que brinda diferencia en el diagnóstico, excepto que no tenga disponibilidad tampoco a la tomografía. Y obviamente lo quirúrgico, la toracoscopía o la toracotomía es de importancia también para evacuar, limpiar, hacer todo el toilet quirúrgico de él. Vamos a ver acá, esto es una imagen, una tomografía axial computada, ventana mediastinal, sí, es la primera foto, ¿sí? Si ustedes ven acá, en la base del pulmón derecho, van a ver que hay líquido, ¿verdad? ¿Ven líquido? Alrededor del líquido hay una silueta un poquito más radio densa, ¿no? O hiperdensa, mejor dicho, perdón, chicos. Que esta silueta es como que hace un envoltorio en el líquido. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden apreciar o no? Como si fuese un globo y adentro del agua. Sí. Esto ya es la fase de producción de fibrina. En el medio, profe. En el medio está el líquido y circundando el líquido está la capa. Okay. Más blanquecina. Vamos a la figura del medio, de corte sagital, a la tomografía con corte sagital. Ven que el líquido está bien posterior, ¿sí? Casi pegado a la espalda, ¿ven ahí? Y hay toda una organización tabicada ahí que el líquido se permanece adentro. ¿Se ve ahí? En forma de globo o en forma de balón. Y por supuesto, en la imagen con corte coronal también se ve el líquido en el pulmón derecho bien hasta arriba y todo el tapón de fibrina que lo circula. Esta es una fase organizativa. Fibropurulenta, ¿no? Fibrinosa. Acá lo mismo, pero acá del lado izquierdo.
hay un derrame, un exudado, perdón, es un empiema organizativo, fibrolítico, perdón, fibrinoso, que está se organizó toda una capa de fibra alrededor del líquido, contiene ahí adentro, ¿sí? En un exudado, por ejemplo, esto no pasaría. En el exudado el líquido estaría totalmente libre acá adentro. Y esto es lo que yo les contaba, lo que está dentro del negro del aire. Esto es lo que yo les comentaba, que esto es una toracoscopía, sí, lo estamos viendo, esto es un paciente pediátrico, pero lo que se observa acá son la gran cantidad de fibrina que va a impedir la expansión pulmonar de este paciente. Y después que hicieron el desbridamiento de la lesión cavitaria de la pleura, o mejora un poquito más la expansibilidad del pulmón, ¿sí? Profe, una consulta. Lo que vimos anterior sería un empiema tabicado, entonces. Es un empiema. Un empiema, ok. Gracias. Bueno, de nada, este es el aspecto del líquido cuando lo sacamos, ¿sí? Bien asqueroso. ¿Cómo se trata? Teniendo en cuenta de que si el paciente tiene una neumonía o algo que sea intrahospitalario, chicos, tenemos que cubrir flora intrahospitalaria y la microbiología del propio empiema, que es mixta. Entonces, tenemos que tener estafilococo meticilino resistente intrahospitalario, tenemos que cubrir anaerobios, gram negativos y gram positivos. Entonces, ¿cómo se trata? Primero, el drenaje, ¿por qué tenemos que sacar el líquido? Sí o sí. Integración con cirugía. Tenemos que poner antibióticos. Si el paciente tiene una patología de base, pero no es una neumonía intrahospitalaria, no hay ningún germen intrahospitalario, con solo colocar cetraxona, metronidazol y vancomicina, ya estamos cubriendo muy bien los gérmenes. Pero no estamos cubriendo stafilometicilino resistente, ¿ok? Entonces estaríamos con la cetraxona 1 gramo a cada 12 horas, el metronidazol 500 miligramos a cada 12 horas y la vancomicina 1 gramo a cada 12 horas, todos endovenosos. Repito, cetraxona 1 gramo a cada 12 horas endovenosa, metronidazol 500 miligramos endovenosos a cada 12 horas y la vancomicina 1 gramo a cada 12 horas endovenoso. Si el germen o el paciente tiene una patología intrahospitalaria que desarrolló el empiema estando adentro del hospital, ya ahí debo tener la vancomicina, porque la vancomicina contempla cubrir gérmenes cocos positivos, como es el estafilococo meticilino resistente. Entonces, la vancomicina se agrega junto al pipertazobactam más metronidazol, o puedo poner vancomicina más cefepime más meropene. La vancomicina de vuelta es 1 gramo a cada 12 horas. El pipertazo es 4,5 gramos endovenosos cada 6 horas. El meropenem es 500 a cada 12 horas. Metronidazol 500 a cada 12 horas. Cefepime 500 a cada 12 horas. Va a depender, chicos. En el ámbito hospitalario es vancopiper y metronidazol. El cefepime o el meropenem es uno u otro, no los dos. ¿Se entendió, no? Doctor, ¿puede repetir por favor los dosajes?
¿De qué? De la aplicación de hospital. 500, piperacilina, 4,5 gramos a cada 12 horas, perdón, cada 6 horas. Si vas a usar el cefepime, es 500 a cada 12 horas. Si vas a usar metronidazol, es 500 a cada 12 horas, 500 miligramos. Si vas a usar el meropenem, es 500 a cada 12 horas, 500 miligramos a cada 12 horas. Si el paciente no mejora, aún con el tubo y aún con antibiótico, la idea es adentro del tubo instilar una solución de uroquinasa que se prepara, un frasco de uroquinasa diluido en 100 mililitros de solución fisiológica, tiras todo esto líquido adentro del tubo y clampee el tubo. Esto va a servir ¿para qué? Para que la uroquinasa, como es un degradador, un fibrilolítico, degrada las proteínas que forman el tabique del empiema, lo va a ayudar a degradar y lo va a ayudar a expulsar el líquido que está ahí adentro. 2 horas después de hecho en la instilación de uroquinasa en el tubo, le abrís otra vez el tubo y todo este líquido va a empezar a salir. Cuando retira el tubo, cuando generalmente el paciente elimina no más que 50 centímetros cúbicos de líquido por día, ¿ok? Ahí sí le puede sacar el tubo, si no, no. Esto no, así que pasamos. ¿Listo? ¿Me ven? Sí. Sí. Perfecto. ¿Se entendió? ¿Muy difícil? Complicado. No, no es difícil. Difícil. A mí me pareció muy claro. Difícil anatomía. Lo más difícil ya lo pasaron. Ahora, con la experiencia que tengo y que veo, les falta hora de estudio. ¿Sí? Les faltan tiempo. Si les puedo dar un consejo, yo creo que todos estamos acá porque elegimos ser médicos. Nadie nos está obligando a. Bueno, puede ser que uno u otro, porque el papá es médico y quiere que el hijo sea médico, bueno, a esto los entiendo. Pero los que están acá por libre, espontánea voluntad, supongo que tienen amor por lo que hacen y van a estudiar 8, 9, 10 horas todos los días de lunes a sábados. ¿Sí? Son 8 meses lo que tienen que estudiar, de lunes a sábado. Yo no te digo que un sábado a la noche salgan a dar una vuelta, el domingo salgan a dar una vuelta, o si están muy cansados durante la semana, agarren el perrito, vayan a la playa, tomen aire, vuelvan, estudien un capítulo más. Pero la medicina se estudia con la repetición y se estudia entendiendo las cosas. No se puede pasar un capítulo sin haber entendido lo anterior. Y esto incluye principalmente para la semana que vamos a ver asma. Cuando yo empiezo a hablar de broncodilatadores, yo no puedo entender que el alumno vaya a una clase de broncodilatadores y no sepa bioquímica. Porque ¿cómo vas a ver receptores beta, beta 2, proteína GS, adenilato ciclasa, MP cíclico si no entiende bioquímica? ¿Sí? Entonces, este conocimiento lo tiene que tener y tiene que estudiar con el apoyo del libro de fisiología al lado, con el apoyo del libro de bioquímica al lado, con el apoyo del libro de química, de clínica, con el libro de imágenes al lado, porque así van haciendo un conocimiento. No pasen por encima de las cosas que no entienden. Es el principal y el mejor consejo que les puedo dar para el 5º año. Acá se van a dar cuenta de un montón de cosas que quedaron colgadas del conocimiento de ustedes, que hoy por hoy les hace un agujero negro en el conocimiento de ustedes, y que lo vamos indirectamente o directamente precisar y cobrarles de ustedes porque es necesario. No es la maldad, pero si yo hablo de beta 2 y no entienden de receptores, no saben bioquímica, no saben fármaco. No saben fármaco, no saben tratar a un paciente, por lo tanto no saben clínica.
puede ser un diagnóstico perfecto. El paciente se murió porque no sabía tratar el paciente. ¿Sí? Entonces, presten mucha atención en esto. Yo no creo que pido de más. Yo pido que no salgan por ahí matando gente. ¿Sí? Tengan la conciencia de esto. Ya son grandes, son adultos para entender de que lo que no sepan ahora van a poner en riesgo la vida de alguien. Por lo tanto, yo soy un tipo muy accesible. Hay gente acá que ya me conoce, que ya tenemos intimidad, sabe que me pueden parar en la facultad, me pueden preguntar, pueden traer dudas. Si yo no lo sé, porque no sé 100%, nadie lo sabe, lo vamos a buscar juntos, lo vamos a entender, lo vamos a explicar, pero siempre y cuando usted pregunte, ¿sí? Es muy importante esto. A mí me encantaría que ustedes tuvieran el amor y el cariño que lo tengo yo por la medicina. Porque si se entendieran esto, estudiarían 20 horas por día, aún con el cansancio que tienen, ¿sí? Cada uno sabrá lo suyo, pero es un compromiso que tienen con el estudio. Por lo tanto, estudien, ¿sí? Estudien. Nos veremos entonces el lunes en la semana con la clase. La semana completa lo van a tener de asma. Algunas clases van a ver broncodilatadores, en las otras van a ver asma de consultorio, en las otras van a ver asma descompensada en la guardia, bueno, pero van a tener asma. En el asma tiene que estudiar del libro y tiene que estudiar el consenso de asma de China, ¿sí? Está en el cronograma que el alumno debe leer el consenso de China para entender asma, así que léalo de ahí, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Les mando un abrazo enorme, ha sido un